Listo. Buenas tardes, vamos a empezar la clase del día de hoy. Y bueno, pues la clase corresponde, bueno, en todo este trayecto de semanas hemos visto algunos temas importantes acerca de la comunicación oral y escrita. Algunos de ellos han sido los fundamentos de la comunicación, en donde entablamos y revisamos los elementos del proceso comunicativo, el sistema horizontal, vertical, comunicación verbal, no verbal, ¿sí? Todo lo que influye dentro de ese tipo de comunicaciones. También hablamos la semana pasada sobre las habilidades de expresión oral, en donde vimos, bueno, pues qué estrategias, qué tips podemos tomar en cuenta para poder mejorar nuestra expresión oral. Y el día de hoy, esta clase corresponde a las técnicas de expresión escrita, ¿sí? Entonces, eh, el día de hoy vamos a tratar sobre ese tema, ¿sí? Vamos a reconocer cuál es la importancia de la comunicación efectiva, de cómo podemos entender mejor los mensajes que son de manera escrita, ¿sí? Vamos a ver la importancia, vamos a ver algunas claves para mejorar también la expresión escrita, cuál es la estructura de un párrafo, de un contenido escrito, de un texto, cómo se organiza el texto. También hablar un poquito de coherencia, de fluidez, de cohesión en las palabras, uso de reglas gramaticales también porque es importante dentro de la comunicación escrita, un poco de escritura creativa y al final una conclusión general, ¿sí? Del tema que vamos a tratar, ¿ok? Entonces, una de las habilidades comunicativas más importantes a través de la escritura, ¿sí? No solo expresamos ideas, sino también mostramos cómo pensamos, cómo organizamos y comprendemos el mundo, ¿sí? A diferencia de la expresión oral, la escrita nos permite planificar, nos permite revisar, nos permite mejorar nuestro mensaje, ¿sí? Lo que hace que en este caso la comunicación sea un poco más clara, un poco más coherente, precisa y concisa. ¿Ok? Entonces, bueno, pues voy a presentarles ahora las diapositivas con las que vamos a trabajar el día de hoy. Las diapositivas y que las mismas van a estar en la plataforma si ustedes lo quieren revisar también, va a estar allí en la plataforma para que ustedes puedan revisar. Sí, muy bien, ahí está. Técnicas de comunicación escrita. Listo. Entonces, quiero empezar con unas preguntas importantes. Yo digo, ¿qué diferencia hay entre hablar, ¿sí? Y, y escribir? Que bueno, pues si nosotros nos ponemos a analizar, claro, hay diferencias claves, ¿no es cierto? Entonces, antes, ¿sí? De hablar sobre toda la expresión escrita, pensemos en algo, ¿ok? Todos los días nosotros nos comunicamos hablando, ¿sí? Y también escribiendo. Pero claro, no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos, nosotros usamos la voz, usamos nuestros gestos y cuando nosotros escribimos, usamos las palabras, o en este caso, ya que estamos en una era moderna tecnológica, el teléfono, la computadora, ¿sí? Al hablar, nosotros podemos corregir el mensaje al instante, ¿ok? Cuando decimos algo que tal vez nos equivocamos, en ese mismo instante nosotros corregimos lo que estamos mencionando. Pero al momento de escribir, ¿sí? Siempre escribimos el mensaje, lo leemos, ¿sí? Antes de entregarlo a la otra persona, ¿ok? La escritura sí permanece en el tiempo, ¿ok? Cuando hacemos un mensaje escrito, permanece en el tiempo, por eso es que los libros son importantes, porque la información se ha transmitido de generación en generación y claro, permanece en el tiempo, podemos consultarlos en cualquier momento, pero las palabras se las lleva el viento, las palabras desaparecen y ahí está la diferencia, ¿sí? Escribir requiere más organización y precisión, ¿sí? Que al momento de hablar, ¿ok?
Entonces, la principal diferencia es que la expresión oral es inmediata y espontánea, mientras que la expresión escrita siempre necesita planificación y necesita revisión, ¿sí? Cuando hablamos en clases anteriores decíamos que el tono, que los gestos y el contexto en el que nos encontramos nos ayuda mucho a que nos entiendan, ¿sí? Pero cuando escribimos, solo las palabras son las únicas responsables de comunicar lo que nosotros queremos transmitir. Ahí ya no interviene nuestra voz, nuestros gestos, nada de eso, sino únicamente las palabras que nosotros utilizamos para transmitir el mensaje. Por eso, escribir exige mucho la claridad, coherencia y corrección. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el lector, ¿sí? Pueda entender lo que nosotros queremos decir, incluso cuando no estamos presentes, ¿sí? Ahí está la clave, ¿ok? Cuando nosotros escribimos y mandamos un mensaje a una persona que está en otro lado, esa persona no nos ve físicamente, pero sí lee nuestro mensaje. Por eso es importante que el mensaje que escribimos sea escrito de manera correcta. ¿Ok? Entonces, em, ¿qué textos nosotros escribimos más a menudo en nuestra vida diaria? Por ejemplo, no sé, mensajes a través de WhatsApp, correos, tal vez alguna tarea que hacemos, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, notas, recordatorios, tal vez ensayos, ¿sí? O publicaciones que a veces hacemos en redes sociales, ¿sí? Son el tipo de escritura que nosotros realizamos a diario, ¿sí? La diferencia es que, claro, la adaptamos según la escritura que nosotros utilizamos, la adaptamos según el contexto, ¿sí? A veces utilizamos un lenguaje, sí, escrito más formal, cuando, no sé, queremos hacer una carta para presentarle a nuestro jefe en el trabajo, ¿sí? La carta es más formal. Pero si yo quiero mandar un mensaje a un amigo, a un familiar, el mensaje que voy a escribir es más informal, ¿sí? Entonces, yo como escritor tengo la capacidad de adaptar el lenguaje escrito al propósito que yo quiero transmitir, ¿sí? Entonces, en ese momento se convierte, ¿sí? Y vemos la importancia en esta parte, bueno, pues de que la comunicación escrita es muy importante para la comunicación efectiva, para la versatilidad y nos da credibilidad, ¿sí? Entonces, la escritura, ¿sí? Para una mejor comunicación efectiva es muy importante, ¿sí? Nosotros ahí vemos que claro, la comunicación, ¿sí? Efectiva ocurre cuando, ¿quién? Cuando el receptor, es decir, la persona que recibe el mensaje, entiende exactamente lo que yo como emisor quiero transmitir, ¿sí? Entonces, en la escritura, lograr esto depende de algunos factores, como por ejemplo, yo puedo decir la claridad, es decir, que mi mensaje sea entendido de la mejor manera, ¿sí? Interviene la parte de la coherencia, es decir, que mis ideas estén organizadas de manera lógica, ¿sí? Es como cuando yo digo, hago el proceso, ¿no? A ver, mi rutina de la mañana. Primero me levanto, luego voy al baño, me cepillo los dientes, me baño, me cambio, desayuno, me cepillo los dientes y todo el proceso que hacemos cuando nosotros nos levantamos, nuestra rutina, ¿no es cierto? Hay un orden. No puedo decir, en la mañana yo me levanté, fui a desayunar, me cambié, me bañé, me lavé. Entonces, tiene que haber un orden. Lo mismo pasa en esta parte. La coherencia es que las ideas estén organizadas de manera lógica, ¿sí? Y lo que interviene algo muy importante en la comunicación efectiva es la parte de la corrección. ¿Qué quiere decir la corrección? Que se respete la gramática y la ortografía. A veces una tilde mal ubicada o una tilde que a veces nos olvidamos de poner cambia completamente el sentido del mensaje, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escribimos bien, ¿qué mostramos? Respeto por quien nos lee, ¿sí? Y aumenta las posibilidades también de que nuestro mensaje logre su propósito, que es
transmitir el mensaje y que la otra persona entienda exactamente lo que yo quiero decir. Por ejemplo, yo puedo decir, no es lo mismo escribir profesor, coma, le mando mi tarea, ¿sí? A que escribir, estimado profesor, le envío el trabajo solicitado de, no sé, de comunicación escrita o de los elementos de la comunicación. Espero sus observaciones, saludos cordiales, ¿sí? En el primer caso, obviamente, utilizo un lenguaje mucho más informal, pero en el segundo utilizo un mensaje mucho más efectivo, formal, respetuoso, porque yo utilizo el vocabulario o me expreso según la persona a la cual me voy a dirigir. Porque si sé que es un familiar que tengo, con el cual tengo mucha confianza, o mi amigo, yo le digo, por ejemplo, ¿qué más ve? ¿Cómo estás? Pero, sí, en relación al saludo. Pero si es una persona, no sé, es mi jefe, es alguien importante, entonces mi saludo es buenos días o saludos cordiales. Entonces ahí vemos cómo cambia esa parte. Entonces es importante la comunicación escrita para la comunicación efectiva, ¿sí? Sin perder esas normas y reglas gramaticales tampoco. Ahí nos dice que también la versatilidad, ¿sí? ¿Qué es versatilidad? En esta parte la escritura es versátil porque se adapta a diferentes contextos, a diferentes propósitos y audiencias también. Es decir, podemos escribir para informar algo, para convencer a algo, para entretener a alguien o simplemente para expresar mis emociones, cómo me siento yo, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero, digo algo relacionado para informar, bueno, un ejemplo, ¿cuál sería? Un artículo periodístico, ¿sí? Sobre, no sé, sobre lo que está pasando en nuestro país, ¿sí? O a su vez un ensayo académico porque quiero informar sobre el trabajo, ¿sí? Si yo quiero convencer a algo, bueno, pues podría ser un tipo de publicidad, ¿sí? La publicidad escrita es muy importante para convencernos a nosotros, clientes, de comprar un producto, ¿sí? Entonces, una buena redacción de un texto para publicidad nos convence a todos y estamos comprando muchas cosas, ¿sí? Entonces, ahí nosotros utilizamos esta parte. Y bueno, pues claro, la versatilidad en esta parte convierte la escritura en una herramienta muy poderosa para la vida académica, laboral, profesional, etcétera. ¿Sí? Entonces, es muy importante esta parte dentro de la comunicación escrita. La credibilidad, claro, un buen texto bien escrito transmite credibilidad, ¿sí? O sea, nos convence, ¿sí? Cuando usamos un lenguaje adecuado, cuando citamos como fuentes confiables y revisamos errores, el lector confía en lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? En cambio, cuando yo presento un texto con faltas ortográficas, sin coherencia, puede hacer que el mensaje que yo quiero transmitir pierda valor, pierda fuerza y el autor o las personas que están leyendo no sientan confianza de que el contenido es algo importante, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo. Es fácil, un ejemplo sencillito, ¿sí? Si un texto académico de un deber o una tarea que usted envía está lleno de faltas ortográficas, de mala presentación, de no hay estructura en el texto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que una, el docente no va a leer la actividad, ¿sí? Y lo va a tomar como un trabajo mal hecho, ¿sí? Entonces, por eso, escribir bien no solo comunica ideas, sino también refleja parte de nuestra identidad, ¿sí? De nuestro profesionalismo y responsabilidad que tenemos al querer transmitir correctamente un mensaje, ¿sí? Entonces, en esta parte, escribir bien nos permite a nosotros ser comprendidos, adaptarnos a diferentes contextos y proyectar, yo como escritor proyecto una imagen muy confiable, ¿sí? Muy confiable sobre lo que estoy mencionando, ¿ok? Ahora, claro que para eso, ligado, tenemos claves para mejorar la escritura, porque si nosotros nos ponemos a analizar, digo, bueno, pues es que yo he escrito tantas cosas, ¿sí? Y claro, escribir no es cuestión
de talento, sino de práctica, ¿sí? De atención, de ser minucioso y cuidadoso con lo que estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las claves para yo poder mejorar mi escritura? Ahí tenemos tres: leer, practicar y obtener retroalimentación, ¿sí? Antes, ¿sí? Siempre debo planificar antes de escribir, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago antes de empezar? Tengo que pensar bien qué es lo que quiero decir, ¿sí? ¿Qué quiero decir y a quién quiero decir, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a permitir esto? Una, para saber qué vocabulario voy a utilizar, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué contexto, en qué contexto voy a escribir? Entonces, es importante que yo defina el tema y el propósito. Ok, con el mensaje que yo quiero transmitir, ¿qué propósito quiero hacer? Quiero informar, quiero contar una historia, quiero describir algo, quiero convencer algo. Entonces, primero tengo que tener la idea y ser clara. ¿Cuál es el propósito de mi texto? ¿Sí? Una vez que yo tengo claro cuál es el tema, el propósito, ¿qué hago ahora? Bueno, pues inicio, ¿sí? O anoto mis ideas principales y secundarias, ¿sí? Esto me va a ayudar mucho para yo poder organizar y presentar mi texto en un contexto de inicio, desarrollo y conclusión, que esa es la estructura fundamental que vamos a ocupar para escribir o para redactar un texto, ¿sí? Que más adelante ya lo voy a explicar. No nos olvidemos de esta parte de organizar en inicio, desarrollo y conclusión. Entonces, una buena planificación va a evitar que repeticiones y desorden en el mensaje que yo voy a transmitir, ¿sí? La lectura es muy importante y una fuente confiable de inspiración. La lectura me va a ayudar a mí a tener ideas mucho más claras, a organizar mis ideas de mejor manera y a yo obtener un mejor vocabulario también, ¿sí? Esto me va a ayudar mucho la lectura, por eso leer es importante. Con la lectura yo amplío mi vocabulario, ¿sí? Entonces, ¿qué más necesito yo? Ser claro y directo, ¿sí? Es decir, evitar las frases muy largas y palabras innecesarias. Nosotros como ecuatorianos, y es parte de nuestra cultura, nos gusta a nosotros adornar lo que vamos a decir, ¿ok? Si yo quiero, por ejemplo, no sé, digo, quiero que mi mami me dé permiso para salir, ¿sí? Entonces, antes de yo dar el mensaje claro, siempre estoy, mami, mira que esta semana me he portado bien, he hecho las tareas, he hecho las actividades, te he ayudado en casa, he estado pendiente de ti y le adornamos todo el mensaje y al final decimos, ¿será que me puedes dar permiso para salir? ¿Sí? Entonces nos gusta adornar mucho las cosas y sí, a veces nos ha pasado que escuchamos, pero ya, a ver, dinos, directo al grano, ¿qué es lo que quieres? Lo mismo pasa en este mensaje, ¿sí? Tenemos que usar oraciones cortas, oraciones precisas, ¿sí? Elegir palabras que todos entiendan, ¿ok? Por eso es importante la primera parte, que yo conozca a quién va dirigido el mensaje. Porque si yo utilizo un vocabulario con tecnicismos, va a ser muy difícil que mi lector entienda lo que yo quiero decir. Entonces, es importante tomar en cuenta, elegir palabras correctas, ¿sí? No adorno el texto de más, ¿sí? No le pongo flores al texto, sino que simplemente voy al grano, ser claro y directo. La claridad es la base para toda buena comunicación escrita, ¿sí? Cuando yo obtengo retroalimentación, que es una clave muy importante también, a veces cuando nosotros escribimos, leemos y para nosotros decimos, no, está perfecto lo que acabo de escribir. Pero si lo lee otra persona, me va a decir, no, mira, ¿por qué no cambias esto? Aquí estás repitiendo mucho esta palabra, aquí estás repitiendo mucho este conector. ¿Recuerdan los conectores o las muletillas que hablábamos la semana anterior? Entonces, ahí lo mismo pasa en la parte escrita. Utilizamos muchos conectores lógicos, ¿sí? Nosotros tenemos que usar conectores lógicos, claro que sí, porque estos nos van a ayudar a unir las ideas y guiar al lector, ¿sí?
Por ejemplo, para añadir cosas, yo digo además, también, ¿sí? Para contrarrestar algo, yo utilizo, por ejemplo, el conector sin embargo, aunque, pero, ¿sí? Para concluir algo, yo utilizo, por ejemplo, en conclusión, finalmente, por lo tanto, ¿sí? Entonces, los conectores hacen que nuestro texto fluya y tenga coherencia, ¿sí? Entonces, si otra persona me ayuda leyendo lo que yo escribí, entonces me va a corregir, me va a decir, mira, parece que esta idea te quedaría mejor de esta otra forma. Entonces, con ese ejercicio yo voy mejorando mis técnicas de escritura, que son muy importantes, ¿sí? Corregir, lo leo en voz alta, ¿sí? Detecto los errores, las frases confusas, ¿sí? Corrijo las repeticiones, ¿ok? Y como les digo, si puedo pedir a alguien más que me dé leyendo, pues háganlo, revísame, mira si está bien, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Como les digo, enriquecer nuestro vocabulario a través de la lectura, leer es muy importante. Así anotamos palabras importantes, palabras nuevas que vamos aprendiendo en este desarrollo, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Mejorar la escritura. Esto es un proceso continuo, ¿sí? Con la práctica mejoramos, ¿sí? Entonces, si aplicamos las claves, yo puedo planificar, yo puedo ser claro, puedo conectar ideas, puedo revisar, puedo leer, ¿sí? Y cada texto que yo escriba será una oportunidad para que yo pueda comunicar mejor, ¿sí? Para que yo pueda pensar mejor, para que yo pueda proyectar una imagen mucho más profesional y confiable, ¿ok? El mensaje que yo voy a transmitir va a ser mucho mejor y comprendido, ¿sí? Entonces, eso es muy importante dentro de las claves. Ahora, cuando hablamos aquí en las claves, habíamos dicho que el texto necesita una estructura, ¿sí? Una estructura y organización del texto, ¿ok? Entonces, yo tengo que entender cómo organizar el texto y cuáles son las partes que conforman para lograr una comunicación escrita clara, coherente y ordenada, ¿sí? La estructura de un texto, ¿sí? Es la forma en la que yo como escritor organizo las ideas. ¿Para qué? Para que mi mensaje tenga sentido, ¿ok? Un texto bien estructurado permite que el lector comprenda con mucho más facilidad qué se quiere decir, por qué se quiere decir y cómo se desarrolla el tema. Porque, por otro lado, cuando las ideas, mis ideas están desordenadas, desorganizadas, a veces yo mismo ni me entiendo cómo espero que otras personas me entiendan. Mi mensaje pierde fuerza y credibilidad, ¿sí? Entonces, aquí sí, todo texto, todo texto tiene tres partes fundamentales, ¿sí? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Esa es la estructura de todo texto que usted vaya a escribir. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Entonces, introducción, bueno, pues, ¿qué es la introducción? Es la parte inicial del texto, ¿sí? ¿Cuál es la función de la introducción? Sencillo, presentar el tema, ¿sí? Y preparar al lector, ¿sí? O al receptor para lo que va a venir después, es decir, para los puntos claves que yo voy a determinar en mi texto. ¿Listo? Entonces, mi introducción, ¿qué incluye en este párrafo? Este párrafo que está conformado por oraciones que tienen sentidos y que a través de los conectores lógicos se unen esas oraciones y me permiten formar este primer párrafo introductorio, que incluye el tema principal, la idea central de la que yo voy a hablar. ¿Sí? El propósito del texto, tengo que siempre analizar, a ver, mi propósito cuál es, describir algo, convencer algo, contar una historia, informar algo, ¿sí? Entonces, es importante. A veces, ¿sí? Cuando yo hago un escrito, una pregunta, ¿sí? Eh, o una idea guía para despertar el interés, ¿sí? Por ejemplo, mi título o parte de la introducción es no sé,
alguna pregunta, las preguntas, por ejemplo, en este caso retóricas, son importantes también para dar inicio a los textos. Entonces, eso puede despertar el interés, ¿sí? ¿Será que hay cambio no sé, en la política de nuestro país? ¿Sí? ¿O se espera ver, no sé, diferentes formas para cuidar el medio ambiente, etcétera? Muchas cosas, ¿ok? Entonces, yo tengo que tener en claro eso. Vamos a poner un ejemplo sencillo de algo sobre un tema introductorio, algo que, bueno, a todos nos compete, yo digo el cambio climático, ¿sí? Yo puedo decir, el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero informar? Digo, en este texto, en los siguientes puntos, analizaremos las causas y consecuencias. Di la idea central y puse el propósito que quiero compartir, ¿sí? Tan simple y tan sencillo como es, ¿ok? Entonces, la introducción es parte importante de la estructura del texto. Segundo, que era el desarrollo, ¿sí? Esta parte del desarrollo es la parte más extensa, ¿sí? Mucho más extensa y profunda del texto, porque aquí incluye y se explican argumentos, se explican ideas, ¿sí? Allá hay ya no solo un párrafo, sino pueden incluir dos párrafos, tres párrafos, claro, bien organizados, con conectores que unan las ideas, ¿sí? Por ejemplo, yo para mi desarrollo siempre puedo utilizar ejemplos, anécdotas, datos, descripciones que refuercen el contenido que yo quiero presentar, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos del tema principal que era el cambio climático, ¿sí? Algo que puede ir en el desarrollo es hablar sobre las causas del cambio climático, ¿sí? En donde se encuentra, no sé, la quema de combustibles fósiles o la deforestación, ¿sí? Entonces, ahí cuando yo hablo de esos puntos, tengo espacio en mi párrafo de desarrollo para yo, valga la redundancia, desarrollar las ideas, ¿sí? Ampliar el contenido y dar más información, ¿ok? Entonces vamos a decir que el desarrollo es el corazón de nuestro texto escrito, ¿sí? Porque ahí está todo lo que yo quiero decir, todo lo que yo voy a sustentar, ¿ok? Y por último viene la parte de la conclusión, que claramente es que la parte final del texto, ¿sí? En donde la función principal, ¿sí? Es que cerrar las ideas, resumir con lo más importante, proponer reflexiones, proponer soluciones, ¿sí? Es decir, tengo que hacer un breve resumen de todo lo que he hablado en el contenido, tal vez dar una opinión final y cerrar el mensaje, ¿sí? Utilizando un conector de finalización, como por ejemplo en conclusión, detener el cambio climático, no se requiere compromiso tanto del gobierno, de las empresas, de los ciudadanos para cuidar el planeta con responsabilidad. ¿Sí? Entonces, el cierre y es el mensaje que yo voy a dejar, con lo cual voy a captar la atención de mi público. ¿Sí? La conclusión es sumamente importante porque a veces cuando nosotros inclusive escuchamos un discurso, ¿sí? Y si ya el discurso, no sé, nos parece un poco aburrido y cuando ella dice, bueno, pues ahora sí, para terminar, ah, bueno, y me despierto porque ya ahí capté la atención para terminar y esa es la parte del cierre. Sí, entonces es muy importante resumir en el cierre todo lo que hemos revisado y añadir un mensaje, una opinión final positiva. ¿Listo? Entonces, esta estructura no nos podemos olvidar. Todo texto que nosotros escribamos requiere y necesita de una estructura y una organización del texto. ¿Sí? Listo, hasta aquí, hasta esta parte que hemos visto. Preguntas, Víctor. No sé si hay algo que tal vez quiera que profundicemos, algo que tal vez no esté claro o podemos continuar. Profe, todo está claro Bueno, en esta parte de cuando uno arma un mensaje, tiene una buena estructura, de pronto se puede interpretar como una
perfecta introducción a lo que uno tiene pensado transmitir. En la parte esta del desarrollo, que es la parte más amplia, de pronto será unos 30 minutos, qué sé yo. Lo que sí concuerdo también es que en la parte de la conclusión, también es importante lo que usted decía. Bueno, para mí me parece perfecto por personas que por A o B se distraen. Y sí, es una buena técnica esta parte, esta frase que usted decía, bueno, como para terminar, despierta el interés de muchas personas. Ahí sí, me parece que es perfecto hacer un pequeño resumen, quizás unos 5 minutos como antes de concluir y ya pues ya uno está satisfecho porque sabe que impactó el mensaje, dependiendo de los temas, por supuesto. Ujú. No, yo creo Claro. que esta parte está perfecto, profe. Listo, muy Eso bien, es. Víctor. Correcto, muy bien. Entonces, si hasta aquí estamos claros, vamos a continuar. Porque claro, cuando hablamos de un texto escrito, no solo queda ahí hasta la parte de la estructura, sino que va un poquito más allá y aquí es cuando hablamos en la parte de la redacción, ¿sí? Fluidez, coherencia, ¿sí? Porque claro, nosotros, ¿sí? Para que un texto esté bien organizado, ¿qué necesitamos? Coherencia y cohesión, ¿sí? Que esta es la base de una buena organización de un texto, ¿sí? La coherencia, ¿con qué tiene que ver? Con las ideas en la parte lógica y cómo se relacionan entre sí. Ajá. Ejemplo, yo no tendría sentido hablar del reciclaje en medio de un texto que estoy hablando sobre las redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no hay coherencia, no tiene lógica. Estoy hablando de una cosa y me paso a otra cosa. ¿Sí? Que muchas veces en una conversación es muy fácil darse cuenta, porque ahí decimos, no, es que ya te saltaste de tema, te fuiste del tema, ¿sí? Lo mismo pasa en un texto escrito, ¿sí? Si nosotros no hacemos la parte de coherencia, no relacionamos bien las ideas, va a pasar eso, que no va a tener sentido lo que estoy hablando. Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Y la cohesión, ¿sí? Que la cohesión se logra usando conectores, pronombres, repeticiones adecuadas para que se unan las ideas, ¿sí? Ejemplo, en primer lugar o luego, por lo tanto, finalmente, en conclusión, para terminar, continuamos, seguimos, ¿sí? Entonces, ahí voy viendo esa parte y la coherencia que hace da sentido a mi texto y la cohesión da fluidez, ¿sí? Fluidez. Esto me ayuda mucho también, la parte de la expresión escrita, complementa mucho la parte de la expresión oral, ¿sí? Porque ahí también, mientras nosotros escribimos o consultamos o vemos cómo podemos mejorar, mi vocabulario se va ampliando también. Entonces, es importante en ese sentido, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos claro lo de la parte de la fluidez, la parte de la coherencia, todo se une como rompecabezas, ¿sí? Y nos permite unir las piezas y a la final mi párrafo, ya sea de introducción, desarrollo, conclusión, es un rompecabezas bien unido, bien establecido, porque conecté bien todo lo que quería decir y si transmití y mi receptor entendió lo que yo quería decir, perfecto, ¿sí? Puedo estar tranquilo y feliz porque he hecho bien mi trabajo. ¿Ok? Entonces, tomemos en cuenta eso, que un texto escrito es un rompecabezas, que yo tengo tengo que hacerlo bien, que a la primera tal vez no me va a salir completo y que tal vez me vaya a demorar, pero al final voy a tener un resultado positivo y un resultado bueno, ¿sí? Entonces, en esta parte, ¿sí? Cada párrafo debe tener una idea central, ¿ok? Presentar la idea, decir lo que quiero transmitir, explicar, ¿ok? Y mencionar, ¿ok? Entonces, esto es muy importante en este sentido, ¿sí? Yo, por ejemplo, un texto incoherente, algo que tal vez no tiene sentido, yo digo, me gusta el fútbol, las flores son bonitas y el sol, no sé, es muy fuerte en el verano, ¿sí?
cada una de las ideas que acabo de mencionar, diferentes temas, ¿ok? O sea, no se relacionan entre sí. Pero sí podría cambiar en decir, no sé, me gusta el fútbol porque me permite hacer ejercicio, porque me permite trabajar en equipo y compartir con mis compañeros. Todas las ideas van relacionadas entre sí, pero la del anterior no tiene nada que ver. Están ideas sueltas por todo lado, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esta, ¿sí? Importante, cuando hablamos de la fluidez, sí, que la fluidez también se le denomina cohesión, lo que estamos viendo, ¿sí? Es fácil conectar con las ideas y el texto es más fluido y obviamente mucho más natural, ¿sí? Sin repeticiones y obviamente cómo logro con la práctica y usando qué conectores lógicos. Conectores lógicos. Los conectores lógicos son muy importantes para evitar repeticiones inadecuadas en este sentido, ¿ok? Que obviamente, bueno, pues, los conectores a la final son como el pegamento, vamos a decirle, que da fluidez al texto, ¿sí? Es muy importante tomar esas condiciones en ese sentido. Ahora, algo que también involucra en un texto escrito es el uso de la gramática y la ortografía, ¿sí? Que a veces nos olvidamos, ¿sí? Porque decimos, ay, es que escribí así mal porque no se hice al apuro, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos que esos pequeños errores pueden costar la credibilidad de mi texto, ¿sí? Entonces, reconocer la importancia de aplicar correctamente las normas gramaticales es muy importante para lograr una comunicación escrita, clara, coherente, creíble, ¿sí? Entonces, importante. ¿Qué es la gramática? ¿A qué corresponde todo lo que es gramática? Al conjunto de reglas que organizan el lenguaje y que en este sentido nos permite construir oraciones con sentido, ¿sí? Gracias a la gramática sabemos cómo combinar palabras correctamente, es decir,